Voy a resolverles ahora el primer punto sobre el parcial, o sea, sobre la teoría. El primer numeral dice así: una esfera aislante se puede electrizar por inducción. Es decir, tenemos una esfera aislante, tenemos el numeral A. Una esfera aislante, supongamos esta esfera. Nos preguntan si esa esfera aislante se puede electrizar por inducción. Vamos a ver, si colocamos por acá un cuerpo que esté cargado, para tratar de cargar esta esfera aislante por inducción, entonces esta carga ejerce una fuerza de atracción sobre las cargas negativas de los átomos de ese material. Por lo tanto, como es un aislante, los electrones no se pueden mover de los átomos de ese material por ser un aislante. Por lo tanto, se produce acá en los átomos una separación de cargas, pero en los átomos. Aquí trata de arrimarse lo que más se puede acá, la carga negativa, y aquí quedaría la carga positiva. Por lo tanto, como pueden ver, lo único que puede hacer el material aislante es acercar acá lo más cercano posible la carga negativa de los átomos, y la carga positiva se encuentra un poco más externo hacia la derecha debido al efecto de repulsión de esa barra que está cargada. Por lo tanto, la esfera sigue siendo neutra. Lo único que ocurre es que hay una separación de carga acá en los átomos, negativo-positivo, pero sigue siendo neutra. Por lo tanto, aquí se produce una especie de polarización de la carga. Se polarizaría ahí la esfera, pero no se puede cargar por inducción porque los electrones no se podrían mover libremente en su material, dentro de su material. Por lo tanto, esto es falso. B. Si un cuerpo suspendido A, numeral B, dice así el dibujo. Tenemos acá un cuerpo que está, supongamos, cargado positivamente. Un cuerpo que está cargado positivamente, ese es el cuerpo B. Entonces dice, si un cuerpo suspendido A, es atraído hacia el cuerpo B que está cargado positivamente, como se muestra en la figura, se puede concluir que el cuerpo A se encuentra cargado. No necesariamente, por tanto, eso es falso. ¿Por qué? Porque si el cuerpo fuera neutro, ocurriría acá esa polarización del material. Por lo tanto, aquí se atraería la carga negativa y aquí se atraería la carga positiva. Voy a ampliar esa esferita, voy a ampliarla acá. Voy a ampliarla. Aquí se atraería la carga negativa y aquí la carga positiva. Por lo tanto, esta carga ejerce una fuerza de atracción sobre esa carga negativa que trata de atraerla hacia acá. Y esta carga ejerce sobre esta carga de los átomos del material, se ejerce una fuerza de repulsión. Pero esta distancia R es menor que esta distancia R1 de la carga positiva. Por lo tanto, la fuerza de atracción y fuerza de repulsión, la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Por lo tanto, va a haber un efecto neto de que la esferita trata de ser atraída hacia el cuerpo B, sin necesidad de que el cuerpo A se encuentre cargado. Eso es lo que ocurre, el fenómeno que ustedes habrán notado, que cuando ustedes se peinan con la peinilla que ha electrizado, le arrima pedacitos de hojitas, de papelitos, y las hojitas, aunque son neutras, son atraídas hacia la peinilla, y es debido a este fenómeno, porque los papelitos se polarizan y esta carga negativa, esa fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión, porque esta carga se encuentra más cercana de
de esa carga que está con respecto a la carga positiva. O sea, es una fuerza de atracción neta que es atraer. Y luego, cuando ya se mezcla esa carga con la de acá, se lleva una fuerza de repulsión y los papelitos se sueltan. Es el mismo fenómeno. Por lo tanto, el numeral B es falso, porque la esfera no necesariamente tiene que estar cargada para que se atraiga hacia el cuerpo B. Vamos para el numeral C. Numeral C. Dice así: al definir la intensidad del campo eléctrico es necesario especificar que la carga de prueba es muy pequeña para que no afecte la distribución de carga que se produce en el campo eléctrico. Es esto. Cuando definimos la intensidad del campo eléctrico se definió como fuerza por unidad de carga de prueba, donde la carga de prueba es muy pequeña, tanto que en la teoría les coloqué el límite cuando Q sub 0 tiende a 0, muy pequeña. ¿Y es por qué? Supongamos que aquí tenemos la carga que produce el campo eléctrico en ese punto P. Si aquí colocamos una carguita Q sub 0 positiva, pero relativamente grande, esta carga va a producir una fuerza sobre estas cargas que se encuentran en la esfera que va a producir, o el cuerpo que va a producir el campo eléctrico en ese punto. Entonces, esa carga va a repeler esas cargas positivas y se va a redistribuir las cargas en ese cuerpo. ¿Cómo? Se van a colocar lo más lejano posible de la carga Q sub 0 por el efecto de repulsión. Por lo tanto, observen que aquí la distancia entre la carga o el punto donde yo quiero hallar el campo eléctrico con respecto a la carga ya tiene valores diferentes. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay carga. Por tanto, el campo eléctrico aquí va a ser muy pequeño o menor con respecto al campo eléctrico ya a esta distancia R1 cuando se encuentran acá. Miren que ya no hay una distribución uniforme de carga en el cuerpo, por lo tanto, el campo eléctrico en cualquier punto a una misma instancia R del centro ya no va a ser el mismo, porque ya la carga se encuentra redistribuida, no de una manera uniforme por el efecto de repulsión que es esa carga por estar una carga Q sub 0 relativamente grande. Entonces, para evitar que esta carga interactúe con la carga que realmente es la que produce el campo eléctrico, necesitamos que esa carga Q sub 0 tienda lo más pequeña posible, para que no interactúe con las cargas del cuerpo que va a producir el campo eléctrico. Por lo tanto, ese numeral C es verdadero. Vamos para el numeral D. El numeral D dice: el campo eléctrico existe en cierto punto independientemente de que una carga de prueba se localice o no en ese punto. Es decir, si yo tengo aquí una carga Q que me produce aquí un campo eléctrico alrededor de esa carga, entonces el campo eléctrico en este punto debe existir si colocamos aquí una carguita Q sub 0. Resulta que es verdadero, es independiente que se coloque aquí una carga o no se coloque en esos puntos, siempre va a haber un campo eléctrico. Así se coloque una carguita de prueba o no se coloque, simplemente la carguita de prueba es para cuantificar el valor de la intensidad del campo eléctrico. Pero ahí, así no sea que se coloque aquí ninguna carga, esa carga que produce el campo eléctrico existe en cualquier región del espacio, exista o no exista la carga de prueba. Ocurre lo mismo con la gravedad. Si colocamos una piedra a esa altura, por el efecto de la gravedad, en ese punto la piedra cae. Significa que, según esto, significaría que entonces para que exista gravedad en ese punto debo colocar ahí una piedra. No. Independientemente que yo coloque aquí una piedra o cualquier objeto acá, independientemente que lo coloque o no lo coloque, en ese punto existe una fuerza de gravedad. Lo mismo ocurre con el campo eléctrico. Es el valor del campo eléctrico, el campo eléctrico en cualquier punto de esa región del espacio producido por esta carga, es independiente si existe o no existe en esos puntos una carga de prueba o cualquier carga.
Por lo tanto, esto es verdadero. Vamos por el numeral E. El numeral E dice: en la ley de Gauss, el campo eléctrico total incluye tanto de la carga interna a la superficie gaussiana como a la carga externa a dicha superficie. O sea que si yo tengo aquí una superficie gaussiana y en esa superficie supongamos que tengo dos cargas, una carga positiva Q1 y tomamos aquí una carga positiva Q2, y por acá tengo una carga positiva, supongamos que sea positiva Q3. Entonces la ley de Gauss es E.ds igual a la carga neta, donde este campo eléctrico es el campo eléctrico total. Supongamos que yo quiero hallar el campo eléctrico en ese punto P, que atraviesa esta superficie gaussiana, el flujo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico en ese punto, según la ley de Gauss, es el campo eléctrico total, debido a la carga Q1, debido a la carga Q2 y debido a la carga Q3. Pero observe que el flujo, miren que esto es flujo eléctrico, aquí falta un subserve. Fíjense que esto es flujo eléctrico. Por lo tanto, el flujo eléctrico neto es simplemente producido por estas dos cargas. El flujo eléctrico neto producido por esta carga Q3, miren, aquí entra y aquí vuelve y sale. Por lo tanto, el flujo eléctrico producido por esa carga Q3 es cero. Por lo tanto, solamente nos queda el flujo eléctrico de las dos cargas que se encuentran en el interior de la superficie gaussiana. Por lo tanto, aquí podemos colocar que el campo eléctrico es E1 más E2 más E3. Pero al resolver el flujo eléctrico de esta carga 3 es cero. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico en la ley de Gauss es el flujo eléctrico total que de las cargas que se encuentran dentro de la superficie como las cargas que se encuentran por fuera. Pero al resolver aquí el flujo eléctrico, como les acabo de mostrar, el flujo eléctrico solamente es neto de las cargas que se encuentren dentro. El de las cargas que se encuentren por fuera, pues van a entrar y salen para llegar al punto. Por lo tanto, ese flujo eléctrico de esas cargas que se encuentran externas, el flujo eléctrico va a ser cero. Por lo tanto, al sumar acá, no se van a tener en cuenta esos campos eléctricos o esos flujos eléctricos producidos por las cargas que se encuentren fuera de la superficie. Por lo tanto, en la ley de Gauss, este campo eléctrico es el campo eléctrico de todas las cargas que se encuentren dentro o fuera de la superficie. Simplemente que al solucionarlo, como os acabo de explicar, los que se encuentran fuera, las cargas que se encuentran fuera, su flujo total va a ser cero al atravesar esta superficie gaussiana. Por lo tanto, eso sería verdadero. Conclusión: falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Esa sería la solución del primer punto del parcial. Voy a resolverles el segundo punto del parcial. El segundo punto dice así: tenemos 8 cargas colocadas en los vértices de un cubo del lado A. Las cargas tienen igual magnitud y son positivas. Entonces sería una carga, digamos una carga Q de cada una, carga Q, el lado A, y nos piden hallar la fuerza electrostática que se ejerce sobre la carga que está aquí en rojo, o sea la carga 8, debido a las demás cargas que están pintadas en verde. Entonces, repito, nos piden hallar la fuerza que se ejerce sobre la carga 8, la que está en rojo, debido a las demás cargas. Eso es lo que nos piden en este problema. Bien, entonces, como se trata de una distribución de cargas puntuales colocadas en el espacio, hacemos
el método que yo les he comentado, siguiendo los pasos que les había dicho anteriormente. Paso número 1. Paso número 1. El paso número 1 es colocar las posiciones de cada una de las cargas. Entonces, para la carga Q1, corresponde el punto P1, carga Q1, punto P1, corresponde al punto 0, 0, 0. La carga Q2 corresponde al punto P2, que es este de acá, que sería mi dirección X, sería A, 0, 0, Q3, el punto P3 de coordenadas para X igual a A, Y igual a A, miro acá, y Z igual a 0. A, 0. Q4 tiene coordenadas. Q4, ¿dónde está? Aquí está. Tiene coordenadas 0 y, o sea, la coordenada 0 en X, A, la posición A en Y, o sea, A, y en Z vale 0. Q5, la carga Q5, tenemos el punto P5. La carga 5 sería X, sería, como está en ese plano, YZ, sería 0, Y vale A, miro acá, vale A, esta distancia de acá hasta acá vale A, y Z vale de acá hasta acá vale 1, perdón, vale A, 0 A, 0 A, pero acá, y A, que es este de acá. Q6, P6 de coordenadas. P6 de coordenadas sería 0, 0, Y 0 y Z vale A. Q7 de coordenadas, P7 de 7 sería X igual a A, Y vale 0, Y vale aquí 0 y Z vale A. Q8, coordenadas P8. P8 es la carga roja sobre la cual nos están pidiendo la fuerza total en ella. Sería X igual a A, Y igual a A y Z igual a A. O sea, nos quedaría A y A. Bien, ese es el paso, digamos el paso 1. Hallar los puntos, aunque en los ejemplos que yo les di, ese paso 1 ya estaba colocado en los datos. Carga Q1 en la posición tal, carga Q2 en la posición tal, en sus 3 coordenadas, pero había aquí, en este caso había necesidad de colocar de una vez los puntos de cada una de las cargas. ¿Por qué? Pues porque solamente nos lleva una gráfica donde están localizadas las cargas, pero no nos llevan las posiciones en los ejes X, Y y Z. No nos llevan posiciones exactas. Entonces tocaba que hallarlas. Bien, ya vemos ese paso número 1. Vamos para el paso número 2. El paso número 2 es hallar los vectores de posición de cada una de esas cargas. Los vectores de posición con base a los puntos. R1, o sea, el vector de posición de la carga Q1, como se encuentra en el origen, sería 0i más 0j más 0k. R2 es la posición de la carga Q2, o sea, A sub i, 0j
más 0K. A sub I más 0J más 0K. R3. El vector de posición R3, que viene a ser desde la carga 3, miro acá, sería AI más AJ más 0K, AI más AJ más 0K. Esa es la posición 3. R4. R4, la posición 4, que es este de acá, sería 0I 4, 0I más AJ más 0K. 0I más AJ más 0K. R5. R5. R5 sería, R5 sería 0I AJ más AK. 0I más AJ más AK. R6. 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 Aquí la tenemos, sería 0 y 0J AK. 0I más 0J más AK. R7. El vector de posición de este de acá sería AI más 0J más AK. Y la posición de la carga 8, el vector de posición nos quedaría A sub I más A sub J más A sub K. Bien, los vectores de posición serían estos. R1. Para R2 sería este vector de posición, que voy a llamarlo R12. R12. R13 sería este vector de posición, R13. El vector de 1,4 sería este de acá, R14. R5 sería este vector de acá, este de acá sería R15. R16 sería este de acá, llamémoslo R16. R17 sería este de acá, R17, y R18 sería este de acá. R18. Ahí tenemos los 8 vectores de posición. Ahora vamos para el paso número 3C. Paso número 3. El paso número 3 es hallar las distancias entre cada carga con respecto a la carga 8, que es ahí donde nos piden la fuerza. Por lo tanto, hallemos la distancia entre 1, 8, ¿saben? La distancia entre, perdón, comencemos con 3, 1, 8, sí, R18. R18, este vector R18 es simplemente R8 menos R1. R8 menos R1. Eso nos quedaría R18, nos quedaría como R8, que es A sub I más A sub J más A sub K menos R1. R1 es 0I más 0J más 0K
Restamos eso y nos queda que R18 sería igual a menos 0 a su I más A sub J y más A menos 0 nos quedaría A K. Ese es el vector R18, este de acá. Como queremos hallar la magnitud, simplemente sacamos la magnitud de ese vector R18 y es igual a al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado raíz cuadrada, y eso nos quedaría como a raíz de 3. A raíz de 3. Vamos a suponer que todo eso está en el sistema MKS. Entonces coloquemos acá metros. Ahora vamos para R18, ya está. Ahora entre R2, 8. Aquí me faltó este vector, que es entre R2 R2, 8, de la carga Q2 a la carga 8. R2, 8. R2, 8. Observen que colocó el vector R2, 8. ¿Por qué? Porque como las cargas son positivas, por lo menos son de igual signo, en este caso son positivas, la fuerza entre Q2 y Q8 es de repulsión, por lo tanto R28 iría hacia allá. Por lo mismo que hicimos con la carga 1 con 8, el vector de R18 va también en esa dirección. ¿Por qué? Porque la carga Q8 es de repulsión con respecto a Q1, porque las cargas son de igual signo. Por lo tanto, todos los vectores van saliendo de la carga Q8, porque es de repulsión. R18 sería R8 menos R2. R28 sería R8 a su I más A sub J más A sub K menos R2. R2 lo tenemos por acá. R2 va acá. A su I más 0J más 0K. Restamos eso. Nos quedaría A menos A, 0I, A menos 0 más A sub J y A menos 0 más A sub K. R28, la magnitud sería 0 al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado, raíz cuadrada, eso nos da A raíz de 2. Esa es la distancia entre 2 y 8. Coloquémoslo metros. Entonces tenemos R18, R28, la distancia. Vamos a la distancia entre R3 y R8. Como las cargas son de igual signo, la fuerza iría sobre la carga Q8 sería hacia arriba. Por lo tanto, aquí nos faltó este vector también, el vector R38, el vector de posición, o el vector que va de 3 hacia 8. Va hacia allá porque es de repulsión. Llamémoslo R38, sería igual a R8 menos R3. R38 que haría R8 a su I más A sub J más A sub K menos 3. Busquemos R3, veanlo acá. A su I más A sub J más 0K. Restando, nos quedaría A menos A, 0I, A menos A más 0J y A menos 0 más AK. Por lo tanto, R38, la magnitud sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más al cuadrado, nos quedaría A en metros. O sea que esa distancia directamente es la distancia de Q3 a Q8, que es la misma distancia A. Vamos para
R48. R48. 4 a 8. También me había faltado este vector de acá, R48. R48 sería R8 menos R4. R8 menos R4. R48 que haría como A sub I más A sub J más A sub K menos R4. R4 lo tenemos acá que es 0 a 0. 0I más A sub J más 0K. R48 que haría como A menos 0 A sub I, A menos A más 0J y A menos 0 sería más AK. La magnitud sería A al cuadrado más 0 al cuadrado más A al cuadrado raíz cuadrada, y eso nos quedaría A raíz de 2 metros. Bien, esa es la distancia entre 4 y 8. Vamos para entre 5 y 8. O sería este vector de acá. 5 y 8, vean, ya tenemos acá. Tenemos que hay entre 5 y 8 sería este vector de acá. R5 y 8. Este vector que es R8, mírenlo acá. Este es R8, de acá hasta acá, menos este vector, que es R5. R8 menos R5 me quedaría R58. 58, ¿por qué? Porque las cargas son de igual magnitud, de igual signo. Bueno, aquí en este caso también es de igual magnitud, pero es de repulsión sobre carga Q8 sería saliendo, por lo tanto la flecha va en ese sentido. R58. R58 que haría como la res entre R8 menos R5. R8 y le quito R5. Me quedaría R58. 58. Ese no sé por qué coloqué R16, es R6. R6. A ver, no sé por qué coloqué así. R son los vectores de posición, por tanto sería, con respecto al origen, sería R2, R3, R3, R3 es con respecto al origen, R4, R4, R5, R6, R7, coloqué 1,7 porque es de acá hasta acá, pero bueno, es mejor colocarlo aquí, R7, el punto 7 o la carga 7 con respecto al origen, sin tener en cuenta la carga Q1. Bueno, R7, R8 sería, R8 de acá, que está de acá hasta acá, sería el vector de posición R8, míralo acá, R8. Bien, había colocado entre 1, 2, 1, 3, 1, 4, no. Serían los vectores de posición de cada cara con respecto al origen. Sin necesidad de colocar el 1, 7, el 1, 2, pues es lo mismo. Entonces, sigamos, este es R4 que es de acá, bueno, listo, está todo bien. R, restemos acá, R58, A sub I, más A sub J, más A sub K, menos R5. R5, aquí lo había llamado R15, pero no, démoslo como R5, como debe ser. 0 a 0 I más A sub J más A sub K. Restando,
menos 0 nos quedaría A sub I, A menos A más 0J y A menos A más 0K. R58, la magnitud quedaría como A, metros. R, donde está 58, efectivamente es esta distancia que viene a ser la distancia de A metros. Vamos para R68, o sea, R68 de acá hasta acá. Sería, quitemos esto, colocémoslo acá, R6 y R68 sería este de acá. R68. R68 es igual a R8 menos R6. R68 quedaría como A sub I más A sub J más A sub K menos R6, busquemos R6, 0,0A, 0I más 0J más AK. R68 quedaría como A menos 0 A sub I, A menos 0 sería A sub J y más 0K. Y la magnitud de esto, de R68 quedaría como A al cuadrado más 0 al cuadrado, nos quedaría A raíz de 2 metros. A raíz de 2 metros. Ahora sigamos con R78. ¿Dónde está 7? 7 y 8. Sería este acá. R78. Y como nuevamente va hacia acá porque la carga, esa carga sobre la cual me está pidiendo la fuerza, es de repulsión con respecto a este y con respecto a todas, por tanto las fuerzas van saliendo. R78 sería igual a R8 menos R8 menos R7. R78 quedaría como A sub I más A sub J más A sub K menos 7, R7, A0A, A sub I más 0J más A sub K. R7, 8, quedaría como A 0I, A menos 0 más A sub J y A menos A más 0K. Por lo tanto, R78 quedaría como, la magnitud quedaría como 0 al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado, nos quedaría A metros. Ya tenemos las distancias. El siguiente paso, sea paso número, ¿dónde vamos? Paso número 3. R18. Paso número 3 sería hallar las distancias. Ahora ya paso número 4, que es hallar los vectores unitarios. Hallar los vectores unitarios de cada uno de estos vectores de R18, R28, R3 hasta R78. U18 es R18 sobre su magnitud. El vector R18, a ver si soy capaz de verlo acá, de 1,8, el vector unitario sería este de acá. Voy a colocarlo en rojo. R18 es el vector unitario que nos va a dar la dirección de la fuerza sobre la carga 8 debido a la carga 1. Sería este vectorcito unitario.
eso nos quedaría igual. R18. R18 sería A sub I más A sub J, A sub I más A sub J más A sub K sobre R18 sobre A raíz de 3. Y una vez podemos cancelar el A y nos quedaría I más J más K sobre raíz de 3. Ese es el vector 1, 8. Vamos para el vector 2, 8. El vector 2, 8, de acá hasta acá, el vector unitario 2, 8 sería ese vectorcito de acá, que va de 2 hacia 8. Que haría U 2, 8 sería el vector R28 sobre la distancia R28. R28 es 0 a 0i más A sub J más A sub K sobre R28. R28 es A raíz de 2. A raíz de 2, y simplificando con A, nos quedaría 0i más J más K sobre raíz de 2. Vamos para el vector unitario 3, 8. El vector unitario 3, 8, 3 hacia 8 sería este vectorcito de acá. 3, 8. U3, 8. U3, 8 sería R3, 8 sobre su magnitud. R3, 8, véalo acá, 0, 0A, 0I más 0J más A sub K sobre R3, 8 que es A. Eso nos quedaría 0I más 0J más K. U3, 8. Ahora vamos para 4, 8. Borremos esto acá. El vector unitario 4, 8. 4 hacia 8. Ese sería el vector unitario. R4, 8 sería este vectorcito de acá. U sub 4, 8 sería igual R4, 8 sobre R4, 8. R4, 8. R4, 8 sería A0A. A sub I más 0J más A sub K sobre R4, 8, la magnitud, A raíz de 2. A raíz de 2, por lo tanto U sub 4, 8, quedaría como I más 0J, estoy simplificando por A, más K, todo eso sobre raíz de 2. Ese es U sub 4, 8. Vamos para U sub 5, 8. R5, 8 sobre la magnitud o la distancia. R5, 8. Dibujemos acá el vector unitario U sub 5, 8. 5, 8 sería este de acá. R5, 8. A0, 0. A sub I más 0J más 0K sobre 5, 8 sobre A. Sobre A. Eso nos quedaría que U sub 5, 8 quedaría como 0I más 0J más, perdón, esta es una, quedaría I, quedaría como I
sería R58. Vamos para U68. U68. R68, el vector sobre su magnitud. R68. 68 sería de acá hasta acá. Nuestro vector unitario sería entonces este de acá. U68 quedaría como R68. R68 sería A0 a su I más A sub J más 0K sobre su magnitud a raíz de 2. A raíz de 2, U68 nos quedaría entonces como I más J más 0K sobre raíz de 2, implicando A. Vamos para 7,8. El vector 7,8. El vector unitario sería este de acá. Son los vectores unitarios que nos va a dar la dirección de la fuerza sobre Q8 debido a las demás cargas. Por lo tanto, U78 sería como R78 sobre R78. U78, ¿qué haría? 78 que haría R78, busquemos por acá. R78 sería 0 a 0. 0I más AJ más 0K sobre A. Sobre A. Nos quedaría U78, vector unitario sería 0I más J más 0K. Y ahí tenemos los vectores unitarios. Siguiente paso sería hallar aplicar la ley de Coulomb para hallar la fuerza entre cada carga con respecto a la carga Q8. ¿Qué haría? Ese sería el paso ¿qué? El paso número 5 y paso número 5, que es aplicar la ley de Coulomb para cada carga con respecto a la carga Q8. Llamamos la fuerza F18. F18 será igual a la constante. Voy a colocar la constante como K para abreviar un poco ahí la expresión. K, Q por Q al cuadrado sobre la distancia entre R18 entre R18, ya lo borré acá, aquí lo podemos ver, es a raíz de 3, la distancia es, si es a raíz de 3, sí, a raíz de 3 al cuadrado, por el vector unitario, I más J más K, I más J más K, sobre raíz de 3. F18 quedaría como K Q al cuadrado sobre A al cuadrado, y aquí nos quedaría I más J más K sobre, aquí quedaría raíz de 3 al cuadrado, nos quedaría 3 raíz de 3. Coloquémoslo así. Así nos queda F18. F28 quedaría como nuevamente la constante K, Q por Q al cuadrado sobre la distancia F28, busquemos acá
U28 la distancia sería a raíz de 2, sería a raíz de 2 al cuadrado por el vector unitario 0jk 0i más j más k sobre raíz de 2, nos quedaría que f28 nos quedaría k al cuadrado sobre al cuadrado, y aquí nos quedaría 2, con C acá nos quedaría 0i más j más k sobre 2 raíz de 2. 2 por raíz de 2. Ahora hallemos F38. Lo mismo, K al cuadrado sobre la distancia F38. La distancia F38 que es A sería al cuadrado por el vector unitario U38, ¿dónde lo tenemos? Aquí está, 0, 0K. 0i más 0j más 0k sobre, bueno, quedaría así, quedaría de esta manera. 0i más k, perdón, esto es más k. Más k. Si el vector unitario 38, la distancia sería a al cuadrado. F48. K al cuadrado sobre distancia 48. 48, la distancia es a raíz de 2, quedaría a raíz de 2 al cuadrado por vector unitario 48, que es a sub i más 0j más a sub k sobre a raíz de 2. Y esto nos quedaría que F48 quedaría como K al cuadrado sobre al cuadrado. Y aquí quedaría 2. Este es a raíz de 2. No, es que ya U48, es que ya lo simplifiqué. Es el vector unitario. Más K. ¿Qué es este? U48, ya simplificado con el A. Raíz de 2. Con este 2 nos quedaría sería 48. Sería nada más un 1. A sobre A nos quedaría una I más 0j más k y más 0j más k sobre al cuadrado, este 2 con este 2, bueno, esto es aquí 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Vamos para la fuerza 5,8. Entre 5 con 8. 5 con 8, esto ya lo conocemos. Hasta acá. Sería F58 sería igual a K al cuadrado sobre la distancia entre 5 y 8. 5 y 8 nos da al cuadrado que multiplica el vector unitario. 5,8, que aquí lo tenemos, 5,8 sería I más 0j más 0k ¿sobre qué? No, quedaría de esta manera. Por lo tanto, bueno, ahí ya quedaría F58. F58, ya podemos borrar esa parte de acá. Vamos a hacer F68. F68, la fuerza que se hace entre la carga 6 con la 8 sería K
al cuadrado sobre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado entre 6 y 8 lo tenemos por acá. 6 y 8 aquí lo tenemos. 6 y 8 es a raíz de 2 al cuadrado por su vector unitario, que es a0. A su i, vector unitario, no, de una vez el vector unitario ya está a 6, 8. 6, 8 aquí lo tenemos. I más j más 0k más 0k sobre raíz de 2. F6, 8 quedaría como k al cuadrado sobre al cuadrado. Aquí quedan 2, con este quedaría i más j más 0k sobre 2 raíz de 2. Bueno, sigamos con 7, 8. De 7 a 8. F7, 8 será igual a la constante al cuadrado sobre 7, 8, lo tenemos por acá, la distancia. La distancia 7, 8 es a, sería al cuadrado, que multiplica el vector unitario. 7, 8, el vector unitario U7, 8, sería 0, J0, 0i más 7, 8, 0i más 7, 8, 7, 8 más a sub j, o sea, más j más 0k, y así nos quedaría la fuerza 7, 8. Siguiente paso, sumar las fuerzas. La fuerza total en 8, es F1, 8 más F2, 8 más F3, 8 más F4, 8 más F5, 8 más F6, 8 y más F7, 8. La suma vectorial. Todo esto es suma vectorial. Son vectores. Bueno, empecemos a sumar. F1, 8 nos dio esto. Podemos factorizar de una vez k al cuadrado sobre al cuadrado. Sería k al cuadrado sobre al cuadrado, factor de i más j. Bueno, sumemos las componentes en i. Ojo, F1, 8, el componente en i sería 1 sobre 3 raíz de 3. Vamos a sumar primero las componentes en i. F2, 8, mire que no tiene componente en i. F3, 8 tampoco tiene componente en i. F4, 8 sí tiene componente en i, que sería 1 sobre 2 raíz de 2 más 1, 2 raíz de 2. 5, 8 tiene componente en i, sería más 1. F6, 8 tienen una, míralo acá, sería una componente i que sería 1 sobre 2 raíz de 2. Y 7, 8 no tiene componente. Aquí me faltó más 1 y más 1 por raíz de 8. Todo eso en dirección i. Más, veamos, bueno, esto sería, bueno, k al cuadrado sobre al cuadrado en dirección j. Veamos en dirección j. J tiene, miro acá, 3 raíz de 3, 1 sobre 3 raíz de 3. En j sería, miro acá,
J, 1 sobre 2 raíz de 2, más 1 sobre 2 raíz de 2, más 3,8. 3,8 sería, no tiene componente en J, F4,8 tampoco tiene componente en J, F5,8 no tiene componente en J, F6,8 tiene una componente que es 1 sobre 2 raíz de 2, y 7,8 tiene una componente en J que es 1, más 1, en dirección J. K, Q al cuadrado sobre A al cuadrado. Ahora, con respecto a Z, o sea, en dirección K sería aquí tenemos 1 sobre 3 raíz de 3, 1 sobre 3 raíz de 3, más F2,8, míralo acá, componente en K, 1 sobre 2 raíz de 2, K, 2 raíz de 2, F3,8, y 3,8 sería K, vale 1, más 1, 4,8 sería K, miren acá, tiene componente en K, 1 sobre 2 raíz de 2, 5,8 no tiene componente en K, 6,8 no tiene componente en K, no tiene, F7,8 no tiene componente en K. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Es en dirección K. 1 sobre raíz de 3, 1 sobre 2 raíz de 2, más 1, 1 y 1, y 1 sobre 2 raíz de 2, 1 sobre 2 raíz de 2 y 1 sobre 2 raíz de 2. Podemos factorizar todo, o sea, sumar todo eso, y nos quedaría que la fuerza total sería igual. Observen que todo esto es lo mismo, y es K, Q al cuadrado sobre A al cuadrado por todo esto, todas estas operaciones. Miren, esto, bueno, coloquémoslo acá, 1 sobre 3 raíz de 3, 1 sobre 3 raíz de 3, más esto sería más 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué? Esto más esto nos queda 2 veces 2 raíz de 2, 2 y 2 se cancela, quedaría 1 sobre raíz de 2 más 1. En dirección I más J más K. I más J más K, porque todo esto es lo mismo. Fuerza sería igual K, Q al cuadrado sobre A al cuadrado, que multiplica a todo esto, y esto haciendo operaciones me da 1.9, 1.899, quedémosle en 1.9 por I más J más K. Y esta es la fuerza total que se ejerce sobre la carga Q8, la carga que está en rojo. Aquí tenemos que tiene la misma componente en I, en J y en K. Por lo tanto, el vector fuerza trata de ir en esta dirección. En dirección de esta manera, en dirección diagonal. F8. En dirección diagonal, partiendo de acá, llegando a este diagonal, este vértice opuesto, y saliendo hacia afuera del cubo. Observen, tiene componentes I, J, K en la misma magnitud y son positivos. Si queremos hallar la magnitud simplemente cogemos esto, cada término lo elevamos al cuadrado, cada componente lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, luego le sacamos raíz cuadrada y nos daría la magnitud. Bueno, pero con solo tener aquí la expresión, tal como está acá, ya quedó resuelto el problema. Ya con solo tenerlo en su forma vectorial queda resuelto el problema, porque ahí podemos hallar la magnitud de esa fuerza, la magnitud de la fuerza total que se echa acá, la magnitud del módulo
es, utilizando Pitágoras, componente en I, que sería todo esto al cuadrado, más componente en J, que sería todo esto al cuadrado, más componente en K, que sería todo esto al cuadrado, y sumamos. Y así obtenemos, y luego le sacamos la raíz cuadrada, claro está, y tenemos la magnitud de la fuerza. Y si queremos hallar el ángulo que forma este vector F8 con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z, pues simplemente utilizamos los cosenos directores, que es coseno de kx igual a la componente en x, que es todo esto, dividido por su magnitud. Coseno de teta sub y, o sea, el ángulo que forma esa fuerza con respecto al eje Y, sería la componente en y, que es esta misma, que es la componente en y en j, dividido por su magnitud, y así sería con respecto a la componente en z. Bien, conclusión, hasta aquí podría dejarse la solución del problema porque ahí está todo el resultado implícito, magnitud, dirección y sentido.